Existe una forma de pensar que trasciende completamente la mente humana, y quien la comprende posee la llave de toda transformación. Jesús no vino a fundar una religión en el sentido en que el mundo lo entiende. No vino a establecer sistemas de creencias, ni a crear estructuras externas de adoración. Vino a enseñar una forma de pensar, una forma de ver, una forma de ser. Y toda su enseñanza, sin excepción, apunta a un solo hecho: el reino de Dios no es un lugar al que se va, es una conciencia en la que se vive. El error más común es buscar ese reino como algo externo, lejano, futuro. Pero Jesús lo declaró con absoluta claridad: está dentro de vosotros. No como promesa, sino como hecho. Ahora bien, si el reino está dentro, ¿por qué no lo vemos? La respuesta es sencilla, aunque no siempre aceptada, porque pensamos de manera contraria a él. El pensamiento humano ordinario está basado en la apariencia. Juzga por lo visible, reacciona ante lo inmediato, teme lo incierto y se aferra a lo conocido. Vive en la secuencia del tiempo y en la ilusión de la separación. Pero la mente de Dios no funciona así. La mente divina no juzga por lo que parece ser. No teme, no calcula, no se limita. Ve la totalidad, no el fragmento. Conoce la verdad, no la apariencia. Y opera siempre desde la plenitud. Jesús pensaba desde esa mente. No como un privilegio exclusivo, sino como resultado de una alineación completa. Su conciencia estaba unificada con la mente de Dios, y por eso veía lo que otros no veían. Hacía lo que otros consideraban imposible, vivía en una realidad que el mundo no comprendía. Y lo más importante, enseñó que esa misma forma de pensar está disponible para todos. No como teoría, como práctica. Aquí es donde muchos se desvían. Creen que las enseñanzas de Jesús son ideales elevados, imposibles de aplicar en la vida cotidiana. Las admiran, las citan, las veneran, pero no las practican. Y sin práctica, no hay transformación. Por eso es necesario decirlo con claridad: este no es un libro de teología. No es un análisis doctrinal. No es una interpretación académica. Es un manual práctico. Su propósito no es que entiendas intelectualmente la enseñanza, sino que comiences a aplicarla en tu propia conciencia. Porque la verdad central de toda la enseñanza de Jesús es esta: cambia tu forma de pensar, y cambiarás tu experiencia de la vida. No hay excepción. No hay circunstancia que esté fuera de esta ley. El pensamiento es causa. La experiencia es efecto. Y la oración, correctamente entendida, no es súplica, no es petición, no es negociación con un Dios distante. La oración es el proceso mediante el cual cambias tu conciencia. Nada más. Y nada menos. Es el acto de apartar la mente de la apariencia y dirigirla hacia la verdad. Es dejar de pensar como el mundo piensa y comenzar a pensar como Dios piensa. Y en ese cambio, todo cambia. La parábola del tesoro escondido lo ilustra con una simplicidad perfecta. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halla, y lo vuelve a esconder, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Observa con atención. El tesoro ya está en el campo. No se crea. No se trae de otro lugar. Se descubre. Pero para poseerlo, el hombre debe estar dispuesto a dejar atrás lo que tiene. Debe cambiar su valoración. Debe reconocer que lo que ha encontrado es de un valor superior a todo lo demás. Así ocurre con la conciencia del reino. No es algo que debas construir. Es algo que debes descubrir. Pero para vivir en ella, debes estar dispuesto a soltar los viejos hábitos de pensamiento. Las creencias limitantes. Las interpretaciones basadas en la apariencia. El apego al miedo. Este libro es una guía para ese proceso. No te pedirá que creas. Te pedirá que practiques. No te ofrecerá teorías. Te dará herramientas. Y si las aplicas con sinceridad,
no perfectamente, sino persistentemente, comenzarás a notar un cambio. Primero en tu forma de ver, luego en tu forma de sentir, y finalmente en tu experiencia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has comenzado a ver desde el reino. Y ver desde el reino es ver la verdad. Ese es el secreto. No oculto, no inaccesible, solo ignorado. Pero ahora puedes comenzar a recordarlo. La mente de Dios, como pensar desde el espíritu y cambiar tu realidad. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La mente que no conoce límites. Dios es la única mente que existe, y esa mente no conoce límites de ninguna clase. No está confinada por el tiempo, no está sujeta al espacio, no está condicionada por proceso alguno. Es completa ahora, es perfecta ahora, es total ahora. Y comprender esta verdad, aunque sea en un grado inicial, es comenzar a pensar como Dios piensa. El error fundamental del ser humano consiste en suponer que la realidad se despliega en una secuencia, pasado, presente y futuro. Cree que hubo un ayer que lo formó, que hay un hoy que lo contiene, y que habrá un mañana que lo juzgará. Vive, por tanto, entre el arrepentimiento y la ansiedad. Lamenta lo que fue, teme lo que será, y apenas roza lo que es. Pero Dios no vive en esa secuencia. Cuando en el libro del Éxodo se revela el nombre divino, yo soy el que soy, no se trata de una frase poética ni de un misterio teológico para ser admirado a distancia. Es una declaración exacta de la naturaleza de la realidad. Dios es el ser puro, el ser presente, el ser que no deriva de nada anterior ni se dirige hacia nada posterior. ¿Es ahora o no es? Y como Dios es todo, lo que es verdadero debe compartir esa cualidad. Considera esto con detenimiento. Cuando dices, yo fui feliz, estás afirmando que la felicidad pertenece al pasado. Cuando dices, seré libre algún día, estás afirmando que la libertad pertenece al futuro. Pero en ambos casos, sin saberlo, estás negando a Dios, porque estás negando el presente. Y Dios solo puede ser presente. El hombre común no ve esto porque ha sido educado en la ilusión del tiempo. Desde niño se le enseña a esperar, a recordar, a proyectar. Se le entrena para vivir fuera de la hora. Y así, aunque posee en su interior la presencia infinita, vive como un mendigo sentado sobre un tesoro. Imagina a un comerciante que posee en su caja fuerte una suma inmensa de dinero, pero que, por ignorancia, continúa pidiendo prestado para sobrevivir. Sus problemas no provienen de la falta de riqueza, sino de la falta de conocimiento. Así ocurre con el alma humana. Posee la mente de Dios como su fundamento, pero al no conocerla, vive limitada. La mente divina no planifica. Esto debe entenderse con precisión, porque aquí se rompe uno de los hábitos mentales más arraigados. El hombre planifica porque no ve el todo. Organiza, calcula, anticipa, porque se mueve en la oscuridad parcial de la percepción fragmentada. Pero Dios no necesita planificar porque ve el cuadro completo de una vez. Para la mente divina no hay procesos. Hay realización. Lo que para el hombre es un camino, para Dios es un hecho. Lo que para el hombre es una meta, para Dios es una condición presente. No hay devenir en Dios, solo hay ser. ¿Te das cuenta de la implicación de esto? Si Dios ve tu vida como completa, entonces la plenitud de tu ser no está en el futuro, está ahora, aunque tú no la percibas. Y el trabajo espiritual no consiste en crear esa plenitud, sino en alinearte con la visión que ya existe. Jesús comprendía esto perfectamente. Por eso, en sus enseñanzas, nunca habló de un bien que habría de llegar, sino de un reino que ya estaba presente.
el reino de Dios está entre vosotros. No dijo, estará. No dijo, vendrá. Dijo, está. Y sin embargo, la mayoría no lo veía. ¿Por qué? Porque miraban con los ojos del tiempo. Un hombre puede estar de pie en un jardín lleno de flores y, si mantiene los ojos cerrados, dirá que no hay nada. No porque el jardín no exista, sino porque él no lo percibe. Del mismo modo, el ser humano está inmerso en la presencia divina, pero al pensar en términos de pasado y futuro, cierra los ojos a la realidad eterna. Aquí es donde comienza el verdadero cambio. Pensar como Dios piensa no es adquirir información nueva. Es abandonar la ilusión de la secuencia. Es dejar de creer que la vida se desarrolla en fragmentos y comenzar a comprender que todo está contenido en él, ahora eterno de Dios. Esto no significa negar los eventos de la experiencia humana. No significa ignorar que hay procesos visibles en el mundo. Significa comprender que esos procesos no son la causa, sino el efecto. La causa siempre está en la mente, y la mente es presente. Un agricultor siembra una semilla y espera la cosecha. Desde su perspectiva, hay un intervalo de tiempo entre la siembra y la recolección. Pero la ley que produce la cosecha no está en el tiempo, está en la naturaleza misma de la vida. La semilla contiene ya, en potencia, el fruto completo. El tiempo no crea el fruto, solo lo revela. Así también, en tu vida, el bien que buscas no es algo que deba construirse paso a paso. Está contenido ya en la mente divina. Tu tarea no es fabricarlo, sino reconocerlo. Pero aquí surge una dificultad práctica. El pensamiento humano está profundamente habituado a la secuencia. Incluso cuando intenta pensar en términos espirituales, lo hace en forma progresiva: estoy mejorando, estoy avanzando, algún día comprenderé. Estas expresiones, aunque bien intencionadas, siguen atrapadas en el tiempo. La verdad es más radical. No estás en camino hacia la plenitud. Estás en la plenitud, pero no lo sabes aún. Y el acto de saberlo, no intelectualmente, sino en conciencia viva, es lo que transforma la experiencia. ¿Es esto difícil? No. Es simple. Pero no es fácil para la mente acostumbrada a la ilusión. Permíteme darte una ilustración. Un hombre sueña que está perdido en una ciudad desconocida. Camina durante horas, busca señales, pregunta direcciones, siente angustia. Todo en su experiencia es real para él en ese momento. Pero en el instante en que despierta, no necesita recorrer el camino de regreso. No necesita corregir sus pasos. Simplemente se encuentra en su cama, en su hogar, donde siempre estuvo. El despertar no es un proceso. Es un reconocimiento. Así ocurre con la conciencia espiritual. Mientras crees que estás separado de la plenitud, te esfuerzas por alcanzarla. Pero en el momento en que comprendes que nunca estuviste separado, el esfuerzo cesa y la realidad se revela. Esto es lo que significa vivir en el eterno presente. No es una idea abstracta. Es una forma de conciencia. Es la capacidad de ver cada situación no como un proceso incompleto, sino como una expresión potencial del bien ya existente en Dios. Cuando enfrentas un problema, la mente humana dice, esto llevará tiempo. La mente divina dice, esto ya está resuelto en la verdad. Y tu experiencia dependerá de cuál de las dos aceptes como real. Aquí se establece una distinción fundamental. Orar no es pedir que algo ocurra en el futuro. Orar es alinearse con lo que ya es. Es cambiar la conciencia desde la creencia en el tiempo hacia la comprensión del presente eterno. Por eso la oración científica no suplica, afirma. No espera, reconoce. No implora, se alinea. Cuando dices con entendimiento, Dios es mi vida ahora, estás afirmando una realidad que no depende de circunstancias. Estás saliendo del tiempo y entrando en la verdad. Y cada vez que haces esto, aunque sea por un instante, estás pensando como Dios piensa. No necesitas comprender todo esto de una vez.
basta con comenzar a practicarlo en pequeños momentos. Cuando te descubras lamentando el pasado, detente y afirma: Dios es bien ahora. Cuando te descubras temiendo el futuro, detente y afirma: Dios es presencia ahora. Cuando sientas que algo falta, detente y afirma: Dios es plenitud ahora. No se trata de repetir palabras, sino de dirigir la conciencia. La repetición es el martillo que rompe el hábito antiguo. La comprensión es la luz que revela el nuevo camino. Y con el tiempo, que en realidad no es tiempo, sino profundización de conciencia, comenzarás a percibir que la vida no se mueve hacia algo, sino que se despliega desde algo que ya es perfecto. Ese algo es Dios. Y ese Dios no está lejos, ni oculto, ni reservado para unos pocos. Está presente en la raíz misma de tu ser, esperando no ser alcanzado, sino reconocido. Porque Dios no está al final del camino. Dios es el punto de partida, el camino y la meta, todo en uno, ahora mismo. Oración. Dios es la única mente, y esa mente vive en mi ahora. No hay pasado que me limite ni futuro que me amenace. Yo habito en el eterno presente del bien. La plenitud de la vida es mi realidad en este instante. Reconozco la verdad, y la verdad me hace libre. Capítulo 2. La brecha, porque vemos lo que Dios no ve. No existe separación real entre Dios y el hombre, existe únicamente una diferencia de percepción. Y esa diferencia, que parece tan vasta como el cielo y la tierra, no es más que un hábito de pensamiento sostenido con persistencia inconsciente. Este es el punto que debe ser comprendido con absoluta claridad. La llamada brecha entre la consciencia humana y la divina no es una distancia en el espacio, ni una barrera impuesta por Dios, ni una condición irreversible del alma. Es, simplemente, la costumbre de creer en la apariencia. El hombre ve lo que parece ser. Dios conoce lo que es. Y entre esas dos formas de percepción se extiende toda la experiencia humana de conflicto, dolor, limitación y lucha. Permíteme decirlo de otra manera, aún más directa: cada problema que alguna vez has tenido, cada dificultad que ahora enfrentas, cada temor que te inquieta, sin excepción, es el resultado de haber aceptado una apariencia como si fuera la realidad final. No es el problema en sí lo que te aprisiona. Es tu interpretación del problema. Ahora bien, esto no debe tomarse como una negación superficial de la experiencia humana. El dolor se siente, la pérdida se vive, la enfermedad se percibe. Nadie que comprenda la verdad negará eso. Pero se afirmará, con igual firmeza, que ninguna de esas cosas posee realidad espiritual. Y es en este punto donde comienza a revelarse el secreto. El hábito humano consiste en mirar una situación y concluir: esto es así. Dios mira la misma situación y reconoce: esto es una apariencia temporal que no tiene poder sobre el bien. El hombre ve un obstáculo. Dios ve una oportunidad para expresar más bien. El hombre ve escasez. Dios ve abundancia no reconocida. El hombre ve enfermedad. Dios ve vida perfecta no percibida. ¿Quién tiene razón? La respuesta es inmediata: solo puede ser verdadero aquello que es permanente, aquello que no cambia, aquello que no depende de condiciones. Y eso solo puede ser Dios. Todo lo demás, por vívido que parezca, por persistente que se muestre, es apariencia. Aquí es donde la mayoría tropieza. Porque el mundo de las apariencias es convincente. Se presenta con autoridad, con evidencia, con insistencia. Dice: mírame. Tócame. Sufre conmigo. Y la mente humana, entrenada para confiar en los sentidos, acepta el testimonio sin cuestionarlo. Pero Jesús enseñó algo radicalmente distinto: no juzguéis según las apariencias. No dijo que las apariencias no existieran como experiencia. Dijo que no debían ser tomadas como criterio de verdad. Esta distinción es la clave. Un niño pequeño puede ver una sombra en la pared y creer que es un monstruo. Su miedo es real para él. Su cuerpo reacciona, su corazón late con fuerza, su mente imagina peligro.
Pero el adulto sabe que no hay monstruo. No necesita destruir la sombra, solo necesita encender la luz. La sombra no tiene sustancia, solo ausencia de luz. Así también, toda dificultad humana es una sombra mental. No tiene existencia propia. Es la ausencia de la percepción del bien. Y sin embargo, mientras la mente la tome como real, producirá efectos reales en la experiencia. Esto es lo que llamamos la brecha de visión. No es que Dios esté ausente de tu situación. Es que tú no estás viendo como Dios ve. Y esta brecha se mantiene por un hábito muy específico, el hábito de dar autoridad a lo visible sobre lo invisible, a lo temporal sobre lo eterno, a lo aparente sobre lo real. Desde el momento en que aceptas una condición como definitiva, esto es así y no puede cambiar, has cerrado la puerta a la visión divina. Has fijado tu percepción en la apariencia, y la apariencia, sostenida por la creencia, se perpetúa. Pero en el instante en que introduces una duda, no una duda temerosa, sino una duda liberadora, algo comienza a moverse. ¿Y si esto no es la verdad final? ¿Y si hay otra forma de ver esto? ¿Y si Dios no ve esto como yo lo estoy viendo? Estas preguntas no son filosóficas. Son herramientas prácticas para romper el hechizo de la apariencia. Ahora bien, para comprender completamente este principio, es necesario considerar la parábola del hijo pródigo. El joven abandona la casa de su padre, se aleja, malgasta su herencia y termina en la miseria. Desde su perspectiva, ha caído en desgracia. Se ve a sí mismo como un fracaso, como alguien separado de su origen, indigno de regresar. Pero el padre nunca cambió su visión. No hubo un momento en que el padre dijera, mi hijo ha dejado de ser mi hijo. No hubo un instante en que lo considerara perdido en un sentido absoluto. La relación esencial nunca se rompió. Solo cambió la percepción del hijo. Y cuando el hijo vuelve en sí, no crea una nueva realidad. Reconoce la que siempre estuvo. Este es el significado profundo de la parábola. No es la historia de un cambio externo. Es la historia de una corrección de percepción. El hijo nunca estuvo realmente separado. Solo pensó que lo estaba. Y ese pensamiento produjo toda su experiencia de carencia. ¿Ves ahora la naturaleza de la brecha? No es que estés lejos de Dios. Es que estás pensando desde una premisa equivocada. No es que el bien esté ausente. Es que estás mirando en la dirección equivocada. Y esto nos lleva a una conclusión que debe ser recibida con seriedad. No hay problema real en el mundo exterior. Solo hay percepciones erróneas en la mente. Esto no significa que debas culparte por lo que ves. Significa que tienes el poder de cambiarlo. Porque si el problema fuera una realidad objetiva, independiente de tu conciencia, no habría solución verdadera. Estarías a merced de las circunstancias. Pero si el problema es una percepción, entonces la solución está en cambiar la percepción. Y eso está en tu poder. Aquí comienza el tratamiento, aunque aún estemos en el diagnóstico. Cada vez que enfrentes una situación difícil, recuerda esto, no estás viendo lo que Dios ve. Y por tanto, lo que ves no puede ser la verdad completa. No necesitas negar la situación. Necesitas dejar de absolutizarla. Hay una diferencia profunda entre decir, esto no existe y decir, esto no es la verdad final. La primera es negación superficial. La segunda es sabiduría espiritual. Cuando un médico observa un síntoma, no concluye que el síntoma es la realidad última del paciente. Sabe que es una señal de algo más profundo. Del mismo modo, toda dificultad es un síntoma de una percepción incompleta. Y la corrección no se logra luchando contra el síntoma, sino cambiando la conciencia. Dios no ve tu problema como problema. Esto puede parecer desconcertante, incluso incómodo. Pero es profundamente liberador. Porque si Dios no ve el problema, entonces el problema no tiene fundamento en la realidad. Y si no tiene fundamento, puede desaparecer cuando la percepción cambie. No es magia.
es ley. Así como la oscuridad desaparece cuando entra la luz, la dificultad desaparece cuando entra la comprensión. Pero la luz no lucha contra la oscuridad. Simplemente brilla. Y la comprensión no combate la apariencia. Simplemente la trasciende. La brecha, entonces, no se cierra por esfuerzo, sino por iluminación. No se trata de forzar una nueva visión, sino de permitir que la verdad ocupe el lugar de la creencia. Y esto comienza con una decisión muy simple, pero muy poderosa: dejar de confiar ciegamente en las apariencias. Cada vez que algo te perturbe, detente y recuerda: esto es una forma de ver, no la única forma de ver. Ese pequeño espacio de conciencia es suficiente para que la luz entre. Y donde entra la luz, la brecha comienza a desaparecer. Oración. Dios es la única realidad, y su visión es la única verdad. Yo no estoy separado de esa visión, solo he creído en apariencias. Renuncio ahora a juzgar según lo visible. Acepto que el bien está presente donde antes veía dificultad. La luz de la verdad disuelve toda ilusión en mi conciencia. Y veo, cada vez más claramente, como Dios ve. Capítulo 3. Ver como Dios ve, el arte de la visión espiritual. La realidad no cambia, lo que cambia es la forma en que la miras. Y ese cambio de mirada, no de circunstancia, es el verdadero milagro. Ver con ojos físicos es percibir la apariencia. Ver con ojos de Dios es conocer la verdad. Esta distinción es absoluta y, sin embargo, es ignorada casi universalmente. El hombre cree que ver es entender. Supone que aquello que perciben sus sentidos constituye la totalidad de lo real. Y así, vive cautivo de lo visible. Pero los sentidos no revelan la verdad, solo reportan condiciones. El ojo físico ve formas, pero no ve significado. El oído percibe sonidos, pero no capta la causa. El tacto registra contacto, pero no conoce esencia. Dios, en cambio, no observa como el hombre observa. Dios conoce. Y conocer, en el sentido espiritual, es reconocer la naturaleza verdadera de algo, independientemente de su apariencia momentánea. Por eso Jesús declara con precisión: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí no hay consejo moral. Hay una instrucción técnica. Juzgar según las apariencias es tomar el efecto como causa. Juzgar con justo juicio es ver desde la causa, que es Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que cuando enfrentas una situación, cualquiera que sea, tienes dos formas de mirarla. Una es automática, heredada, condicionada. La otra es deliberada, consciente, espiritual. La primera ve lo que parece ser. La segunda reconoce lo que es en Dios. Y esta segunda forma no es natural para la mente entrenada en el mundo. Debe ser aprendida, practicada, cultivada con intención. Este es el arte de la visión espiritual. No es un don reservado a unos pocos. Es una facultad inherente al alma, que puede desarrollarse como cualquier otra capacidad. Pero requiere disciplina, porque implica ir contra el hábito más arraigado de la mente humana. Permíteme mostrarte con claridad cómo opera. Supón que recibes una noticia perturbadora. Puede ser un problema de salud, una dificultad económica, un conflicto con otra persona. Inmediatamente, la mente física entra en acción. Evalúa, compara, proyecta. Dice: esto es grave, esto es injusto, esto será difícil. Y en ese mismo instante, la brecha se activa. Porque has aceptado la apariencia como realidad. Ahora bien, la visión espiritual no niega que algo esté ocurriendo. No cierra los ojos al hecho. Pero se niega a otorgarle autoridad. Aquí está la diferencia esencial. Negar los hechos es ingenuidad. Aceptar los hechos como realidad final es ignorancia. Trascender los hechos es sabiduría. Ver como Dios ve no consiste en decir: esto no está pasando. Consiste en afirmar: esto no es la verdad última,
porque Dios no puede ser contradicho. Y si Dios es bien absoluto, entonces en ese mismo lugar donde ahora ves dificultad, debe existir, aunque no lo percibas aún, una forma de bien esperando ser reconocida. Este reconocimiento no es pasivo. Es un acto consciente. Y ese acto tiene un nombre preciso en la ciencia espiritual: tratamiento mental. El tratamiento mental no es otra cosa que dirigir deliberadamente el pensamiento hacia la verdad, en lugar de dejarlo vagar en la apariencia. Es oración en su forma más pura. Porque orar no es pedir que Dios cambie algo externo. Es cambiar tu conciencia hasta alinearla con lo que Dios ya conoce. Ahora llegamos al primer ejercicio práctico de este libro. Y es necesario que lo tomes con seriedad, no como una idea interesante, sino como una herramienta operativa. Cuando enfrentes cualquier situación perturbadora, haz lo siguiente. Detente. No reacciones de inmediato. No analices. No discutas con la apariencia. Simplemente haz una pausa interior. Cierra los ojos físicos si es posible, pero más importante aún, cierra los ojos mentales a la evidencia externa. Esto significa que, por unos instantes, rehusas considerar la situación como definitiva. Y entonces, formula en tu interior una pregunta silenciosa. ¿Qué vería Dios aquí? No respondas apresuradamente. No busques una respuesta intelectual. Permanece en ese espacio de apertura. Porque esa pregunta tiene el poder de romper el automatismo del pensamiento humano. Gradualmente, comienza a dirigir tu atención hacia la cualidad divina que corresponde a la situación. Si enfrentas enfermedad, contempla vida perfecta. Si enfrentas escasez, contempla abundancia infinita. Si enfrentas conflicto, contempla armonía absoluta. No como deseo, sino como realidad. Esto es fundamental. No estás imaginando algo que quisieras que ocurra. Estás reconociendo algo que ya es verdadero en el plano espiritual. Y cuanto más firmemente sostengas esa contemplación, más comenzará a cambiar tu percepción. No porque estés forzando la realidad, sino porque estás alineándote con ella. Este proceso puede parecer sutil al principio. Incluso puede parecer que no está ocurriendo nada. Pero eso es solo porque la mente está acostumbrada a cambios visibles e inmediatos. La transformación real ocurre primero en la conciencia. Y una vez que la conciencia cambia, la experiencia debe seguir. Esto es ley. Permíteme darte una imagen sencilla. Un hombre entra en una habitación oscura y comienza a tropezar con los muebles. Se golpea, se irrita, se queja de la disposición del lugar. Pero el problema no está en los muebles. Está en la falta de luz. Encender la luz no cambia los muebles. Cambia su relación con ellos. Así también, la visión espiritual no altera directamente las condiciones externas. Ilumina la conciencia. Y al hacerlo, reorganiza la experiencia. Aquí es donde muchos abandonan prematuramente la práctica. Esperan que la apariencia cambie de inmediato. Y cuando no lo hace, concluyen que el método no funciona. Pero eso es como encender una lámpara y quejarse de que el amanecer no ha llegado. La luz ya está actuando, aunque el mundo exterior aún no lo refleje completamente. Persistencia es la clave. Cada vez que eliges ver como Dios ve, estás debilitando el hábito antiguo y fortaleciendo el nuevo. Y llega un punto, inevitable, si perseveras, en que la visión espiritual se vuelve más natural que la percepción basada en la apariencia. En ese momento, comienzas a vivir de otra manera. Ya no reaccionas automáticamente. Ya no te dejas arrastrar por lo visible. Te conviertes en un testigo consciente, capaz de elegir tu forma de ver. Y esa elección transforma tu mundo. Porque el mundo que experimentas no es independiente de tu conciencia. Es su expresión. Ver como Dios ve es, en última instancia, recordar quién eres. No un ser limitado que lucha en un universo incierto, sino una expresión de la mente divina, capaz de reconocer la verdad incluso cuando no es evidente.
Y cada vez que haces esto, cada vez que eliges la visión espiritual sobre la apariencia, estás practicando la forma más elevada de oración. No con palabras, sino con conciencia. No con súplica, sino con certeza. No desde la carencia, sino desde la unidad. Oración. Dios es la única visión verdadera, y su visión vive en mí. No acepto la apariencia como realidad final. Donde antes veía dificultad, ahora reconozco el bien presente. Mi mente se alinea con la mente divina. Y en esa alineación, veo la verdad que siempre ha estado aquí. Capítulo 4. Dios no ve enfermedad, por eso puede sanar. Dios no conoce enfermedad, y por esa misma razón es el único poder que puede sanar. Esta afirmación, cuando se escucha por primera vez, suele producir resistencia. La mente humana, habituada a confiar en la evidencia de los sentidos, protesta inmediatamente. ¿Cómo puede decirse que Dios no ve enfermedad, cuando la enfermedad es tan evidente, tan concreta, tan dolorosamente real? Y, sin embargo, es precisamente esa aparente evidencia la que debe ser examinada con mayor profundidad. Porque la verdad no depende de lo que parece ser, sino de lo que es en Dios. Dios es vida absoluta, perfecta, indivisible. No puede contener deterioro, no puede incluir desarmonía, no puede experimentar interrupción. Si Dios es todo, y lo es, entonces no hay lugar en la realidad para algo que contradiga la vida. La enfermedad, por tanto, no puede ser una creación divina. Y lo que Dios no crea, no tiene realidad espiritual. Ahora bien, esto no significa, y es necesario decirlo con toda claridad, que el sufrimiento humano deba ser negado o ignorado. El dolor se siente. El cuerpo puede experimentar limitación. La angustia es vivida por quien la padece. Negar eso sería no solo inútil, sino cruel. Pero una cosa es reconocer la experiencia, y otra muy distinta es atribuir la realidad última. Aquí se encuentra la clave. El hombre sufre porque interpreta la condición como real en sí misma. Dios no ve la condición, porque conoce la verdad detrás de ella. Y esa verdad es salud perfecta. Jesús comprendía esto con absoluta claridad, y por eso sus sanaciones no eran actos misteriosos ni intervenciones sobrenaturales en el sentido común del término. Eran demostraciones de visión correcta. Tomemos el caso del paralítico en Betesda. El hombre llevaba años en su condición. La evidencia era abrumadora. Su historia, su cuerpo, su entorno, todo confirmaba su limitación. Y sin embargo, cuando Jesús se acerca, no discute la enfermedad. No la analiza. No la combate. Hace una sola cosa, ve al hombre como completo. Levántate, toma tu lecho y anda. No hay proceso. No hay transición gradual. Hay reconocimiento. Jesús no cura en el sentido humano. No trabaja sobre la enfermedad como si fuera una realidad que debe ser modificada. Simplemente no la reconoce como parte de la verdad. Y al no reconocerla, le quita todo fundamento. Esto es lo que llamamos realización espiritual. La realización espiritual no es un esfuerzo mental intenso. No es concentración forzada ni repetición mecánica. Es el acto de percibir, aunque sea por un instante, la verdad de Dios en lugar de la apariencia humana. Y cuando esa percepción ocurre, aunque sea brevemente, algo cambia en la base misma de la experiencia. Porque la enfermedad no se sostiene por sí sola. Se sostiene en la creencia. Esto no debe entenderse de manera superficial o simplista. No se trata de culpar al individuo por su condición, como si hubiera elegido conscientemente estar enfermo. La mente profunda opera con hábitos acumulados, con creencias arraigadas, muchas veces inconscientes. Pero la ley es clara, lo que se sostiene en la conciencia, se expresa en la experiencia. Y lo que deja de sostenerse, desaparece. Imagina una planta que ha crecido en la sombra durante años. Sus hojas están débiles, su forma es irregular. Pero si la llevas a la luz, no necesitas corregir cada hoja. La luz hace el trabajo.
La enfermedad es como esa planta. No necesitas luchar contra cada síntoma. Necesitas exponer la conciencia a la luz de la verdad. Y la luz es esta: Dios es vida perfecta, y esa vida es la única realidad de tu ser. Pero aquí surge una dificultad importante. La mente humana quiere resultados inmediatos, visibles, medibles. Quiere ver el cambio en el cuerpo para creer en la sanación. Pero el orden es inverso. Primero viene la realización. Luego, la manifestación. Jesús lo sabía. Por eso nunca condicionó su visión a la evidencia externa. No esperaba ver mejoría para creer en la salud. Veía la salud primero. Y la salud aparecía. Esto requiere una inversión completa del pensamiento habitual. En lugar de decir, cuando sane, creeré, debes decir, porque reconozco la verdad, la sanación es inevitable. No como un acto de voluntad, sino como una consecuencia natural de la ley. Ahora bien, volvamos a la afirmación inicial: Dios no ve enfermedad. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque lo que no es reconocido en la mente divina no tiene existencia real. Y cuando tu conciencia se alinea con la mente divina, dejas de darle sustento a la apariencia. Es como retirar el combustible de un fuego. La enfermedad no se disuelve porque la combatas, sino porque dejas de alimentarla con reconocimiento. Pero esto no se logra con negación superficial. Decir no estoy enfermo mientras se teme profundamente la enfermedad no produce ningún efecto. Porque la conciencia real no está en las palabras, sino en la creencia. La realización espiritual es silenciosa, profunda, segura. Es el momento en que, aunque el cuerpo aún muestre síntomas, sabes, no por lógica, sino por percepción interior, que la vida es intacta, que la armonía es real, que la verdad no ha sido tocada. Y ese conocimiento comienza a operar. Tal vez no de inmediato en la superficie, pero sí en la raíz. Y la raíz siempre determina el fruto. Permíteme darte una ilustración más cercana. Un hombre recibe un diagnóstico preocupante. Su mente se llena de imágenes, de estadísticas, de temores. Comienza a identificarse con la condición. Dice, tengo esto me está pasando. Y sin darse cuenta, está fortaleciendo la apariencia. Pero si ese mismo hombre, en medio de esa experiencia, decide, aunque sea con esfuerzo al principio, retirar su atención de la enfermedad y dirigirla hacia la vida divina, algo comienza a cambiar. No en el diagnóstico, sino en su conciencia. Y esa conciencia, sostenida, persistente, alineada con la verdad, comienza a disolver la base mental de la enfermedad. Este proceso no siempre es instantáneo. Y es importante decirlo con honestidad. Pero es seguro. Porque no depende de circunstancias externas. Depende de la ley de la mente. Y la ley no falla. La sanación, entonces, no es un acto que Dios realiza sobre ti. Es una revelación de lo que ya eres en Dios. No es algo que viene de fuera. Es algo que se reconoce desde dentro. Y cada vez que eliges ver más allá de la apariencia, cada vez que afirmas la vida en lugar de la enfermedad, estás participando activamente en ese proceso. No como un luchador, sino como un testigo de la verdad. Dios no necesita sanar, porque nunca ha visto enfermedad. Tú, al comenzar a ver como Dios ve, dejas de sostener lo que no es real. Y lo que no es real, tarde o temprano, desaparece. Oración. Dios es vida perfecta, y esa vida vive en mí ahora. No acepto la enfermedad como realidad final. Reconozco la integridad de mi ser en la mente divina. La verdad de la vida disuelve toda apariencia de limitación. Y en la luz de esa verdad, soy libre. Capítulo 5. Dios no ve escasez, por eso da sin medida. Dios es abundancia infinita, y en la mente divina no existe la idea de escasez. No hay cálculo en Dios. No hay medida. No hay reserva ni temor al agotamiento. La vida divina se expresa con plenitud absoluta, sin restricción,
sin límite, sin condición. Y esta verdad, correctamente comprendida, transforma radicalmente la experiencia humana de la provisión. Porque la escasez no es una condición externa, es una forma de ver. El hombre cree que vive en un mundo donde los recursos son limitados, donde hay que competir, acumular, proteger, temer la pérdida. Ha sido entrenado para pensar en términos de falta. Y ese pensamiento, sostenido, produce un mundo que refleja exactamente esa creencia. No es que haya escasez y por eso teme. Teme y por eso experimenta escasez. Aquí debemos detenernos con precisión. No se trata de negar que haya situaciones en las que parece faltar dinero, oportunidades o recursos. Eso es evidente en la experiencia humana. Pero la pregunta fundamental no es qué parece haber, sino que es verdadero en la realidad. Y la realidad es Dios. Si Dios es infinito, y lo es, entonces su expresión no puede ser limitada. Si Dios es fuente de todo bien, y lo es, entonces no puede haber interrupción en su provisión. La escasez, por tanto, no tiene causa en Dios. Y lo que no tiene causa en Dios no tiene poder real. Jesús comprendía esto con una claridad que el mundo aún no ha alcanzado plenamente. Por eso, cuando se encontró ante la multitud en el desierto, no vio un problema de falta de alimento. Vio una oportunidad para expresar la abundancia divina. La escena es conocida: unos pocos panes, unos pocos peces y miles de personas. Desde la mente humana, el cálculo es inmediato, no es suficiente. Desde la mente divina, no hay cálculo, porque no hay límite. Jesús no dijo, esto no alcanza. Dijo, en esencia, la provisión de Dios es infinita. Y al sostener esa conciencia, la multiplicación ocurrió. No como un acto mágico, sino como una demostración de ley. La ley de la abundancia. Ahora bien, ¿dónde se produjo el milagro? No en los panes. No en los peces. Se produjo en la conciencia. Porque cuando la conciencia deja de aceptar la limitación pierde su base. Y lo que pierde su base, desaparece. Este principio es universal. Opera en cada aspecto de la vida, sin excepción. Pero en el área de la provisión, se manifiesta con particular claridad, porque la creencia en la escasez está profundamente arraigada. El hombre teme no tener suficiente. Y ese temor lo lleva a pensar constantemente en términos de falta. Habla de lo que no alcanza, de lo que falta, de lo que podría perder. Y cada pensamiento de ese tipo es una afirmación de escasez. Y la mente, siendo creativa, produce aquello que afirma. Aquí es donde entra la parábola de los talentos. Un hombre recibe una cantidad y la multiplica. Otro recibe menos y también la multiplica. Pero el tercero, por miedo, entierra lo que tiene. Y ese miedo le cuesta todo. La enseñanza es clara. No es la cantidad lo que determina la prosperidad. Es la conciencia. El que confía en la abundancia, la expande. El que teme la pérdida, la experimenta. Esto no es moralidad. Es ley. La mente que se alinea con la abundancia divina comienza a ver oportunidades donde antes veía obstáculos. Comienza a actuar con confianza en lugar de temor. Y esa actitud abre caminos que antes parecían inexistentes. Esto es lo que en la enseñanza práctica se ha llamado, en ocasiones, el toque de Midas. No en el sentido de convertir todo en oro material, sino en la capacidad de reconocer el valor, la posibilidad, el bien potencial en cada situación. Donde otros ven limitación, tú ves recurso. Donde otros ven cierre, tú ves apertura. Donde otros ven pérdida, tú ves transformación. Y esa forma de ver cambia los resultados. Pero, como en todo, esto requiere práctica consciente. No basta con aceptar la idea intelectualmente. Debe convertirse en una forma habitual de pensamiento. Y para ello, es necesario un ejercicio deliberado. Este es el segundo ejercicio práctico. Cuando enfrentes cualquier forma de escasez,
dinero, oportunidades, tiempo, recursos, detente inmediatamente. No analices la falta. No la describas. No la discutas. Cierra los ojos mentales a la apariencia. Y afirma, con calma pero con firmeza interior: la abundancia de Dios está presente aquí. No como deseo, sino como hecho. Luego, comienza a contemplar, deliberadamente, la idea de provisión infinita. Imagina, si es necesario al principio, pero luego ve más allá de la imaginación. Percibe la idea de que el bien no puede agotarse, que la fuente no puede secarse, que la provisión no depende de canales visibles. Porque ese es otro error común. El hombre cree que su provisión viene de una fuente específica, un trabajo, una persona, una circunstancia. Y cuando esa fuente parece inestable, teme. Pero Dios no tiene fuentes limitadas. Dios es la fuente. Y la fuente infinita puede expresarse por innumerables canales. Cuando comprendes esto, dejas de aferrarte a formas específicas y comienzas a confiar en el principio. Y esa confianza abre el flujo. No necesitas saber cómo vendrá la provisión. No necesitas trazar el camino. Eso pertenece a la mente humana. Tu tarea es sostener la conciencia de abundancia. Y la ley hará el resto. Al principio, puede parecer que estás afirmando algo contrario a la evidencia. Puede surgir una voz interna que diga: pero mira tu situación. No luches contra esa voz. Simplemente no la alimentes. Regresa una y otra vez a la verdad. La repetición no es debilidad. Es entrenamiento. Cada vez que eliges contemplar la abundancia en lugar de la escasez, estás debilitando un hábito antiguo y fortaleciendo uno nuevo. Y llega un momento, inevitable, en que la conciencia cambia. Y cuando la conciencia cambia, la experiencia debe cambiar. Esto no es optimismo. Es ley espiritual. Dios no ve escasez. Y cuando tú dejas de verla, dejas de sostenerla. La provisión, entonces, no es algo que llega desde fuera. Es algo que se revela desde dentro. Y cuanto más profundamente comprendes esto, más libre te vuelves. Libre del temor. Libre de la dependencia. Libre de la lucha constante por tener suficiente. Porque en la conciencia de Dios siempre hay más que suficiente. Siempre. Oraciel. Dios es abundancia infinita, y esa abundancia vive en mí ahora. No acepto la escasez como realidad. Reconozco la provisión divina en cada aspecto de mi vida. La fuente es ilimitada, y yo estoy unido a ella. Y en esa unión, todo lo que necesito se manifiesta en perfecta armonía. Capítulo 6. La transfiguración, cuando lo divino se hace visible. La realidad espiritual no necesita transformarse para ser perfecta, solo necesita ser vista correctamente. Este es el principio que la transfiguración revela con una claridad que pocos han comprendido en su verdadera profundidad. El relato es conocido: Jesús sube al monte con Pedro, Santiago y Juan. Y allí, ante sus ojos, su apariencia cambia. Su rostro resplandece como el sol, sus vestiduras se vuelven blancas como la luz, y los discípulos contemplan lo que parece ser una transformación extraordinaria. Pero aquí está el punto que debe ser comprendido con precisión absoluta. Jesús no cambió. Fueron los discípulos quienes, por un instante, dejaron de ver con ojos humanos y comenzaron a percibir con visión espiritual. La transfiguración no fue un cambio en Jesús. Fue un cambio en la percepción. Y este hecho, correctamente entendido, abre una puerta inmensa. Porque significa que la perfección divina no es algo que deba alcanzarse o construirse. Ya está presente. Siempre lo ha estado. Pero permanece oculta para la mente que solo ve apariencias. Jesús era el mismo antes, durante y después del monte. La diferencia fue que, por un momento, el velo se levantó. Ese velo del que hablan las Escrituras, el mismo velo del templo que se rasga.
No es una cortina física ni un símbolo lejano. Es la creencia en la apariencia como realidad. Y cuando ese velo se levanta, lo que siempre ha sido, se revela. Ahora bien, este principio no se limita a Jesús. Este es el punto donde la enseñanza se vuelve personal, inmediata, ineludible. Todo ser humano, todo lugar, toda situación tiene su equivalente transfigurado. No como posibilidad futura, como realidad presente. Lo que cambia no es la cosa en sí, sino la forma en que es percibida. Permíteme decirlo de manera directa, en este mismo instante, en el mismo lugar donde ahora puedes ver limitación, conflicto, imperfección o dolor, existe simultáneamente una realidad divina perfecta. Y esa realidad no está lejos. Está aquí. Pero no es visible para la mente que juzga según las apariencias. Aquí es donde entra la práctica de la visión transfigurante. No es imaginación. No es negación. No es autoengaño. Es un acto consciente de alineación con la verdad. Consiste en elegir, deliberadamente, ver más allá de lo que los sentidos reportan. Supón que te enfrentas a una persona difícil. Alguien que te irrita, que te decepciona, que parece actuar de manera injusta. La mente humana inmediatamente etiqueta, juzga, reacciona. Ve el defecto. Pero la visión transfigurante hace algo completamente distinto. Se detiene. Y reconoce, esto no es la verdad de este ser. Y entonces, deliberadamente, contempla la naturaleza divina de esa persona. No su conducta actual. Su esencia. Ve en ella la presencia de Dios, la capacidad de bien, la identidad espiritual intacta. Al principio, esto puede parecer artificial, porque estás yendo en contra del hábito. Pero si persistes, algo comienza a cambiar. No necesariamente en la otra persona de inmediato. Primero en ti. Tu reacción se suaviza. Tu percepción se amplía. Dejas de alimentar la apariencia. Y entonces, en el momento adecuado, porque la ley actúa con precisión, la situación externa comienza a reflejar ese cambio. La relación se transforma. No porque hayas manipulado a la otra persona, sino porque has dejado de sostener una imagen limitada de ella. Esto mismo aplica a cualquier situación. Un lugar que parece hostil. Una condición que parece difícil. Una circunstancia que parece bloqueada. En todos los casos, la mente humana ve la apariencia. La mente espiritual busca la transfiguración. Y aquí es donde se requiere disciplina. Porque la apariencia insiste. Se presenta con fuerza, con repetición, con evidencia. Pero la verdad es más profunda. Y el que persevera en verla, comienza a experimentarla. Permíteme darte una imagen clara. Un escultor mira un bloque de mármol. Para otros, es solo una piedra sin forma. Pero él ve la figura contenida dentro. No la crea. La revela. Cada golpe de su herramienta no añade algo nuevo. Quita lo que sobra. Así también, la visión espiritual no añade perfección a la vida. Quita las creencias que la ocultan. Y lo que queda es la realidad divina. Jesús no se volvió glorioso en el monte. Fue visto como siempre fue. Y eso mismo es cierto para ti. Tu verdadera identidad no está en proceso de mejora. Está completa en Dios. Pero la ves a través del velo de la creencia. Y la práctica de la visión transfigurante es el arte de retirar ese velo, momento a momento. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto de manera concreta? Cuando te enfrentes a cualquier situación, haz lo siguiente. Detente. Recuerda que lo que estás viendo no es la totalidad. Y afirma interiormente: aquí hay una realidad divina que aún no estoy percibiendo. Luego, dirige tu atención hacia esa posibilidad. No como imaginación, sino como reconocimiento. Sostén esa visión, aunque la apariencia no cambie de inmediato.
Esto es importante. La transfiguración no ocurre porque la exijas. Ocurre porque te alineas. Y esa alineación requiere constancia. Pero cada vez que lo haces, el velo se vuelve más delgado. La percepción se aclara. Y comienzas a vivir en un mundo distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has aprendido a verlo como Dios lo ve. Y ver como Dios ve es ver la verdad. Siempre presente. Siempre perfecta. Siempre esperando ser reconocida. Horaciel. Dios es la única realidad, y su perfección está presente aquí y ahora. No acepto la apariencia como final. Reconozco la verdad divina en cada persona, en cada lugar, en cada situación. El velo se disuelve en mi conciencia. Y veo, cada vez con mayor claridad, la gloria de Dios manifestándose en todo. Capítulo 7. Pensar desde la mente de Dios sobre ti mismo. Dios no te ve como tú te ves, y en esa diferencia reside la clave de tu liberación. El mayor error del ser humano no es el pecado en el sentido moral que tantas veces se ha enfatizado, sino la ignorancia de su verdadera naturaleza. No es que el hombre sea indigno y deba elevarse, sino que cree ser indigno y vive desde esa creencia. Y aquello que cree, lo experimenta. Dios no contempla tus errores. No registra tus fracasos. No te define por tus limitaciones. Dios ve únicamente lo que Él ha creado, y lo que Dios crea es perfecto. Cuando Jesús dice, «Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto», no está imponiendo una exigencia imposible. Está declarando un hecho espiritual. No dice, «Conviértanse en perfectos». Dice, «Sé». Es decir, reconoce lo que ya eres en tu verdadera naturaleza. Pero el hombre, atrapado en la percepción de la apariencia, se mira a sí mismo y ve historia en lugar de esencia. Dice, he fallado, no soy suficiente, no puedo cambiar, esto es lo que soy. Y con cada una de esas afirmaciones, construye una imagen de sí mismo que no tiene origen en Dios. Esa imagen es el verdadero obstáculo. No es el orgullo lo que mantiene al hombre separado de la realización espiritual. Es la autoimagen disminuida. El orgullo, en su forma más burda, al menos reconoce poder, aunque lo atribuya al ego. Pero la autoimagen negativa niega completamente la expresión de Dios en el individuo. Y negar a Dios, aunque sea inconscientemente, siempre produce limitación. Permíteme decirlo con claridad, cada vez que te consideras inferior, incapaz, indigno o defectuoso en esencia, estás aceptando una mentira sobre ti mismo. Y esa mentira, sostenida, se convierte en experiencia. Ahora bien, esto no significa ignorar los errores o justificar conductas equivocadas. La conducta puede necesitar corrección. El carácter puede requerir refinamiento. Pero nada de eso define tu identidad espiritual. Un hombre puede ensuciar su ropa, pero no por eso deja de ser quien es. Así también, tus acciones pueden no reflejar aún la verdad de tu ser, pero tu ser permanece intacto en Dios. Aquí es donde entra el concepto del Cristo interior. El Cristo no es una figura externa, lejana, reservada para la adoración. Es la presencia de Dios en ti, la chispa divina que constituye tu verdadera identidad. Es lo que eres antes de cualquier condicionamiento, antes de cualquier error, antes de cualquier historia personal. Y ese Cristo interior no puede ser dañado, disminuido ni corrompido. Solo puede ser ignorado. La vida espiritual comienza cuando dejas de definirte por lo que parece ser y comienzas a reconocerte desde lo que es en Dios. Esto no es una afirmación superficial. Es una práctica profunda. Porque la mente ha sido entrenada durante años, a veces toda una vida, para pensar en términos de limitación personal. Se ha acostumbrado a recordar fallas, a anticipar fracasos, a compararse con otros, a sentirse menos. Y ese hábito no desaparece con una sola idea. Debe ser reemplazado. Aquí es donde entra el ejercicio. Cada vez que surja en ti un pensamiento de autocrítica, de vergüenza o de insuficiencia, detente.
No lo sigas. No lo analices. No lo justifiques. Reconoce que ese pensamiento no proviene de la mente divina. Y luego, deliberadamente, cambia la dirección de tu atención. Pregunta en silencio: ¿cómo me ve Dios en este momento? Y permanece en esa pregunta. No busques una respuesta intelectual. Permite que la idea de perfección comience a emerger. Tal vez al principio sea débil, casi imperceptible. Pero está ahí. Es la intuición de tu verdadera naturaleza. Y entonces afirma con calma: soy expresión de Dios. Soy completo. Soy íntegro. No como una afirmación forzada, sino como un reconocimiento en proceso. Repite esto cada vez que sea necesario, porque cada repetición es un golpe contra el hábito antiguo. Y con el tiempo, la nueva percepción comienza a establecerse. Empiezas a verte de otra manera. No como un ser que intenta mejorar desde la carencia, sino como un ser que expresa, cada vez con mayor claridad, la perfección que ya posee en su origen. Esto cambia todo. Cambia la forma en que actúas. Cambia la forma en que te relacionas. Cambia la forma en que enfrentas los desafíos. Porque ya no actúas desde la inseguridad, sino desde la identidad. Y la identidad determina la expresión. Un actor puede representar a un rey en el escenario, pero sabe que no lo es. Su comportamiento tiene un límite. Pero cuando un hombre sabe quién es en esencia, su expresión no tiene límite. Así también, cuando comienzas a reconocer el Cristo en ti, dejas de actuar desde la duda. No porque te hayas convencido, sino porque has percibido. Y esa percepción es poder. Ahora bien, hay algo que debe entenderse con cuidado. Pensar desde la mente de Dios sobre ti mismo no es inflar el ego. No es decir, soy superior, soy mejor que otros, merezco más. Eso sigue siendo pensamiento humano, solo que disfrazado. La visión divina no compara. Reconoce. Y al reconocerse en ti, reconoce lo mismo en todos. Por eso, la verdadera autoaceptación conduce naturalmente a la compasión. Porque ves en otros la misma esencia que has comenzado a ver en ti. Y dejas de juzgar. Así se cierra el círculo. La forma en que te ves a ti mismo afecta la forma en que ves el mundo. Y la forma en que ves el mundo refuerza la forma en que te ves a ti mismo. Cambiar uno transforma el otro. Por eso, este capítulo es central. No puedes ver cómo Dios ve el mundo si sigues viéndote a ti mismo desde la limitación. Debes comenzar por casa. Debes aprender a mirarte con ojos divinos. No ignorando lo que necesita crecer, sino reconociendo lo que ya es perfecto. Porque eso es lo que Dios ve. Y lo que Dios ve es la verdad. Horaciel. Dios es mi origen y mi identidad verdadera. No me defino por errores ni por apariencias. Reconozco el Cristo vivo en mí, intacto y perfecto. Mi verdadera naturaleza es divina, completa y libre. Y al aceptarla, comienzo a vivir desde ella. Capítulo 8. Pensar desde la mente de Dios sobre los demás. Dios no ve enemigos, no ve defectos esenciales, no ve seres separados del bien, y aprender a ver así es la clave para transformar toda relación humana. El hombre, al mirar a otros, casi siempre ve desde la apariencia. Observa conductas, recuerda ofensas, anticipa conflictos. Construye imágenes mentales basadas en experiencias pasadas y las proyecta hacia el presente. Y luego se pregunta por qué las relaciones se repiten, por qué los conflictos persisten, por qué ciertas personas parecen imposibles de cambiar. La respuesta es simple, aunque no siempre aceptada: ves a los demás como crees que son, y esa creencia contribuye a sostener su expresión en tu experiencia. No porque tengas control sobre ellos, sino porque la conciencia en la que los sostienes influye en la forma en que interactúas con ellos, y esa interacción refuerza el patrón. Ahora bien, Jesús dio una de las instrucciones más incomprendidas de toda su enseñanza: amad a vuestros enemigos.
Esto no es una exigencia emocional. No es un mandato moral imposible de cumplir. Es una instrucción técnica. Amar, en el sentido espiritual, no es sentir afecto. Es reconocer la naturaleza divina en otro, independientemente de su conducta actual. Un enemigo no es alguien inherentemente opuesto a ti. Es alguien que estás viendo desde la apariencia, reforzando una imagen incompleta. Y al hacerlo, contribuyes a mantener la brecha. Pensar desde la mente de Dios sobre los demás significa romper ese hábito. Significa dejar de definir a una persona por lo que ha hecho o por cómo parece ser, y comenzar a reconocer lo que es en Dios. Esto no justifica acciones incorrectas. No niega comportamientos dañinos. Pero distingue entre la conducta y la identidad. La conducta puede ser errónea. La identidad espiritual es perfecta. Y cuando comienzas a relacionarte con alguien desde su identidad y no desde su conducta, algo profundo comienza a cambiar. Este es, sin duda, el ejercicio más exigente de todo el trabajo espiritual. Porque es fácil contemplar la perfección en abstracto. Es fácil afirmarla en momentos de calma. Pero sostener esa visión frente a alguien que te hiere, que te irrita, que te desafía, eso requiere disciplina real. Y sin embargo, es ahí donde se produce la transformación más poderosa. Este es el ejercicio. Elige a una persona que te cause conflicto. No una situación leve, sino alguien que realmente active en ti juicio, molestia o incluso resentimiento. Ahora, detente. Reconoce que todo lo que piensas sobre esa persona está basado en la apariencia. Y afirma interiormente: esto no es la verdad de su ser. Luego, deliberadamente, comienza a contemplar su naturaleza divina. No su comportamiento. No su historia. Su esencia. Afirma, aunque al principio no lo sientas completamente: esta persona es una expresión de Dios. Su verdadera naturaleza es buena, íntegra, armoniosa. Haz esto en silencio, sin necesidad de decírselo, sin intentar cambiarlo externamente. Este es tratamiento espiritual por otros. No es manipulación. No es sugestión. Es corrección de percepción. Y aquí es donde la mayoría abandona. Porque la mente dice: pero no es así, mira cómo actúa, esto no tiene sentido. Y si sigues esa voz, vuelves a la apariencia. Pero si persistes, aunque sea con esfuerzo al principio, algo comienza a ceder. Primero en ti. Tu carga emocional disminuye. El resentimiento pierde fuerza. La reacción automática se debilita. Y eso ya es una liberación. Pero el proceso no termina ahí. Porque al dejar de sostener mentalmente una imagen limitada de esa persona, dejas de reforzar ese patrón en tu experiencia. Y entonces, de manera que a menudo parece sorprendente, la relación comienza a cambiar. A veces la persona modifica su comportamiento. A veces la interacción se suaviza. A veces simplemente deja de afectarte como antes. Y en algunos casos, la relación se disuelve naturalmente. No por rechazo, sino porque ya no hay resonancia con el conflicto. Esto es lo que el mundo llama milagro. Pero no es milagro. Es ley. La ley de la conciencia. El mundo cree que los demás son la causa de sus problemas. Pero en realidad, los demás son espejos en los que se reflejan las creencias que sostenemos. Y cuando cambiamos la forma de ver, el reflejo cambia. No siempre de inmediato, pero inevitablemente. Ahora bien, hay algo importante que debe entenderse. Este ejercicio no es sentimental. No se trata de forzarte a sentir amor por alguien que te ha herido. Se trata de reconocer la verdad más allá de la emoción. La emoción seguirá su curso, pero la conciencia puede elevarse por encima de ella. Y al hacerlo, transforma la base misma de la relación. Permíteme darte una imagen clara.
Si miras un espejo empañado, verás una imagen distorsionada. Podrías intentar corregir la imagen, pero el problema no está en lo reflejado. Está en el vidrio. Limpia el vidrio y la imagen se corrige. Así también, la relación no se corrige cambiando el otro. Se corrige limpiando la percepción. Y eso está completamente en tu poder. Pensar como Dios piensa sobre los demás no es ignorar lo humano. Es ver más allá de ello. Es reconocer que, detrás de toda conducta, existe una identidad espiritual intacta. Y esa identidad es la única verdad. Cuando sostienes esa visión, aunque sea imperfectamente al principio, te alineas con la mente divina. Y la mente divina siempre produce armonía. Siempre. Horaciel. Dios es la única presencia en todos. No juzgo según las apariencias. Reconozco la naturaleza divina en cada persona. Donde antes veía conflicto, ahora afirmo armonía. Y al ver cómo Dios ve, libero y soy liberado. Capítulo 9. Cuando la apariencia contradice la visión divina. La prueba no es que la verdad falle, sino que la apariencia insiste. Este es el punto donde muchos abandonan el camino, no porque la enseñanza sea incorrecta, sino porque no han comprendido la naturaleza del proceso. Han aprendido a ver cómo Dios ve, aunque sea en cierta medida, han practicado la visión espiritual, han afirmado la verdad y, sin embargo, la situación no solo no mejora, sino que en ocasiones parece intensificarse. Y entonces surge la duda. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Esto realmente funciona? ¿Y si la realidad es lo que estoy viendo? Aquí se encuentra lo que llamamos el periodo de prueba. Y es absolutamente esencial comprenderlo correctamente. El periodo de prueba no es castigo. No es retraso arbitrario. No es un fallo del principio. Es el proceso mediante el cual la nueva conciencia se establece lo suficiente como para sostener una nueva experiencia, porque cambiar la conciencia no es simplemente tener un pensamiento distinto una vez. Es reemplazar un hábito profundo. Durante años, quizá toda una vida, has pensado en términos de limitación, de miedo, de apariencia. Has aceptado ciertas condiciones como reales, las has reforzado con emoción, las has repetido en pensamiento. Y ahora, comienzas a afirmar algo completamente distinto. Es natural, entonces, que haya un periodo en el que ambas tendencias parecen coexistir. La nueva visión se afirma, pero la antigua aún no ha desaparecido por completo. Y en ese intervalo, la apariencia puede intensificarse. No porque esté ganando, sino porque está perdiendo. Esto debe entenderse con profundidad. Cuando una creencia comienza a ser desafiada, tiende a afirmarse con más fuerza antes de disolverse. Como una sombra que parece más oscura justo antes del amanecer. Y si no comprendes esto, puedes interpretar esa intensificación como evidencia de fracaso. Pero en realidad, es parte del proceso de transformación. Aquí es donde se requiere lo que Jesús demostró en Getsemaní. Ese momento no fue debilidad. Fue maestría bajo presión. La apariencia era abrumadora. El sufrimiento parecía inevitable. Y sin embargo, Jesús no abandonó la visión. Padre, no se hará mi voluntad, sino la tuya. Esto no es resignación. Es alineación. No está diciendo, acepto lo negativo. Está diciendo, confío en la verdad más allá de la apariencia. Y esa es la clave del periodo de prueba. No se trata de negar lo que sientes. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo parece. Se trata de sostener la visión divina incluso cuando la evidencia externa no la confirma aún. Aquí es donde debemos hacer una distinción muy importante. Existe una diferencia entre rendición genuina y negación. La negación dice, esto no está pasando, mientras internamente hay miedo. La rendición genuina dice, esto parece estar pasando, pero no es la verdad final, y confío en Dios por encima de la apariencia. La negación evita. La rendición trasciende.
La negación es frágil. La rendición es firme. Y solo la rendición verdadera permite que la conciencia se estabilice. Porque no lucha contra la experiencia, pero tampoco la acepta como definitiva. Este equilibrio es esencial. Ahora bien, el Salmo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Observa cuidadosamente. No dice que no habrá valle. No dice que no habrá sombra. Dice que, incluso en medio de ello, no temerá. Porque ha cambiado su referencia. Ya no toma la apariencia como autoridad. Confía en la presencia. Y esa confianza transforma la experiencia. No siempre de inmediato en lo visible, pero sí de inmediato en la conciencia. Y la conciencia es la causa. Permíteme ilustrarlo. Un hombre comienza a practicar la visión espiritual respecto a su salud. Afirma la vida divina, contempla la perfección, cambia su forma de pensar. Y sin embargo, los síntomas persisten. Incluso pueden intensificarse por un tiempo. Si no comprende el proceso, se desanima. Concluye que no funciona. Y regresa al pensamiento antiguo. Pero si comprende, se mantiene firme. No en tensión. No en lucha. En certeza tranquila. Sabe que la verdad no depende de la evidencia. Y continúa. Y en ese continuar, algo se estabiliza. La nueva conciencia deja de ser un esfuerzo ocasional y se convierte en una base constante. Y entonces, inevitablemente, la experiencia cambia. No por esfuerzo, por ley. Este es el punto donde la fe deja de ser esperanza y se convierte en conocimiento. No crees que funcionará. Sabes que funciona. Y ese saber no es intelectual. Es una convicción silenciosa, profunda, inquebrantable. Ahora bien, es importante ser honesto. No todos los cambios son instantáneos. No todas las manifestaciones son inmediatas. Y prometer lo contrario sería faltar a la verdad. Pero lo que sí es inmediato es el cambio en la dirección de la conciencia. Y eso, sostenido, produce un cambio permanente. No un alivio temporal. No una mejora superficial. Una transformación real. Por eso este capítulo es crucial. Porque es aquí donde se decide si continuarás o abandonarás. No en los momentos fáciles, sino en los momentos en que la apariencia parece contradecir la verdad. Y en esos momentos, debes recordar: la apariencia no es autoridad. La verdad no cambia. Dios no se contradice. Y lo que es verdadero en Dios debe manifestarse. No porque lo fuerces, sino porque es ley. El periodo de prueba no es el final. Es el umbral. Y quien lo atraviesa con comprensión, entra en una nueva forma de vivir. Más estable. Más libre. Más real. Oración. Dios es la única verdad, y no cambia por las apariencias. Aunque la evidencia parezca contradecirla, confío en su presencia. No temo el proceso, porque sé que la ley está obrando. Mi conciencia se establece en el bien, firme y serena. Y en esa certeza, la verdad se manifiesta plenamente. Capítulo 10. Sostener la visión hasta que se manifieste. La verdad reconocida una vez no transforma la vida, la verdad sostenida se convierte en experiencia. Este es el punto donde la enseñanza deja de ser inspiración y se convierte en disciplina. Muchos han tenido momentos de claridad. Han sentido, aunque sea por instantes, la realidad del bien, la presencia de Dios, la certeza interior de que todo está en orden. Pero esos momentos pasan. Y la vida vuelve a parecer como antes. No porque la verdad haya desaparecido, sino porque no fue sostenida. Existe una diferencia fundamental entre un destello espiritual y una conciencia establecida. El destello es momentáneo. Ilumina, revela, inspira.
pero si no se sostiene, se desvanece ante la presión del pensamiento habitual. La conciencia establecida, en cambio, no depende de circunstancias. Permanece, se convierte en el punto de referencia constante desde el cual se vive. Y esa es la meta. No tener momentos de verdad. Vivir en la verdad. La mayoría de las personas abandona demasiado pronto. Reciben una idea espiritual, la practican brevemente, sienten alivio y luego, ante la primera dificultad, regresan a la apariencia. No porque la enseñanza no funcione, sino porque no ha sido suficientemente sostenida. Aquí es donde entra la disciplina de la visión sostenida. No es esfuerzo tenso. No es lucha constante. Es fidelidad a la verdad. Es la decisión consciente de regresar una y otra vez a la visión divina, sin importar lo que diga la apariencia. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Esta frase no es poética. Es técnica. La fe no es esperar que algo ocurra. Es sostener en la conciencia aquello que aún no es visible hasta que se convierta en experiencia. La sustancia no es material. Es mental. Es la consistencia del pensamiento. Y cuanto más consistente es tu visión, más sólida se vuelve su manifestación. La parábola del sembrador lo explica con precisión. La semilla cae en distintos tipos de terreno. Algunas germinan, pero se pierden por falta de raíz. Otras crecen, pero son ahogadas por preocupaciones. Solo la que cae en buena tierra produce fruto. ¿Y qué es la buena tierra? La conciencia que sostiene la verdad sin abandonarla. No basta con sembrar. Hay que cuidar. No basta con comprender. Hay que perseverar. Ahora bien, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se sostiene una visión en medio de una vida activa, con responsabilidades, con estímulos constantes, con desafíos reales? Aquí es donde introducimos los ejercicios de anclaje. No como técnicas complicadas, sino como herramientas simples, repetibles, efectivas. El primero es el uso de frases cortas. Una afirmación breve, clara, precisa, que puedas repetir en cualquier momento. Por ejemplo, Dios es mi realidad ahora. Todo está en orden en la mente divina. La armonía es la verdad de esta situación. No se trata de repetir mecánicamente. Se trata de usar la frase como un punto de retorno. Cada vez que la mente se disperse, cada vez que la apariencia intente imponerse, regresas a la frase. Como un ancla. Como una referencia. El segundo ejercicio es la imagen mental precisa. No una fantasía vaga, sino una representación clara del bien. Si estás trabajando en una situación de salud, visualiza vitalidad, movimiento, energía. Si es una situación de provisión, contempla flujo, apertura, abundancia. Si es una relación, imagina armonía, comprensión, paz. Pero recuerda, la imagen no crea la realidad. La revela. Es un medio para dirigir la conciencia. El tercer ejercicio es la recalibración diaria. Esto es esencial. No puedes sostener una visión si solo la recuerdas ocasionalmente. Debes establecer momentos conscientes en el día para regresar a la verdad. No largos periodos necesariamente. Pueden ser minutos, pero deben ser intencionales. Al despertar, antes de dormir, en medio de la actividad. Pequeños espacios donde detienes el movimiento externo y vuelves a la conciencia divina. Esto no es interrupción. Es alineación. Y esa alineación, repetida, crea estabilidad. Ahora bien, es importante entender algo. Sostener la visión no significa que nunca tendrás pensamientos contrarios. La mente humana seguirá presentando dudas, temores, recuerdos. Pero eso no es el problema. El problema es identificarse con ellos. La práctica consiste en no seguirlos.
en reconocerlos como parte del hábito antiguo y regresar, suavemente pero firmemente, a la verdad. Una y otra vez. Sin frustración. Sin juicio. Con constancia. Esto es lo que construye la nueva conciencia. No un acto aislado, sino una repetición consciente. Y llega un momento, porque la ley es inevitable, en que la visión deja de ser algo que sostienes y se convierte en algo que eres. Ya no necesitas recordarla constantemente. Se vuelve natural, espontánea. Y entonces, la manifestación ocurre con mayor fluidez. No como un evento extraordinario, sino como una consecuencia natural. Este es el punto donde la vida cambia de base, donde ya no reaccionas a las circunstancias, sino que las interpretas desde la verdad. Y esa interpretación transforma la experiencia, porque lo que sostienes en la conciencia se expresa en la vida. Siempre, sin excepción. Sostener la visión no es un esfuerzo interminable. Es un entrenamiento. Y como todo entrenamiento, al principio requiere atención. Pero con el tiempo, se convierte en segunda naturaleza. Y entonces, vives de otra manera. No desde la apariencia. Desde la verdad. No desde la reacción. Desde la conciencia. No desde la duda. Desde el conocimiento. Y ese es el objetivo. No tener que recordar a Dios, sino vivir en Él. Oración. Dios es mi conciencia constante. Sostengo la verdad más allá de toda apariencia. Mi mente permanece firme en el bien. La fe se convierte en experiencia viva en mí. Y al sostener la visión, veo su manifestación perfecta. Capítulo 11. Ejercicios de visión divina, la práctica diaria. La conciencia divina no se alcanza por inspiración ocasional, sino por práctica constante. No basta con comprender la verdad. No basta con sentirla en momentos elevados. La conciencia debe ser entrenada, dirigida, cultivada con la misma disciplina con la que un músico practica sus escalas o un artesano perfecciona su técnica. El músico no espera tocar magistralmente por haber escuchado una gran obra. Practica, repite, corrige, afina. Y en esa repetición, algo se instala. Lo que al principio era esfuerzo, se vuelve natural. Así también ocurre con la visión espiritual. Estos ejercicios no son el fin. Son el entrenamiento. Y deben ser tomados con seriedad, pero sin rigidez. Con constancia, pero sin tensión. Con intención, pero sin ansiedad. Son 7, y están dispuestos de manera progresiva. No te apresures. Permite que cada uno se asiente antes de pasar al siguiente. Primer ejercicio, ver lo ordinario con ojos divinos. Toma un objeto común. Puede ser una taza, una mesa, una hoja. Míralo. Pero no como lo has mirado siempre. Reconoce que, en esencia, es expresión de la mente divina. No es un objeto separado. Es una idea manifestada. Permanece con esa contemplación durante unos minutos. No analices. No describas. Simplemente reconoce. Señal de que funciona, una sensación de calma, de unidad, de simplicidad. Estás comenzando a salir de la percepción fragmentada. Segundo ejercicio, reconocer el bien en el entorno inmediato. Mira tu entorno, la habitación, la calle, el lugar donde te encuentras. En lugar de notar defectos o carencias, busca deliberadamente el bien. No lo inventes. Descúbrelo. Afirma interiormente, el bien está presente aquí. Permanece en esa idea. Señal de que funciona, tu percepción se suaviza. Dejas de reaccionar automáticamente. Tercer ejercicio, aplicar la visión a una pequeña incomodidad. Elige algo leve, una molestia menor, una situación simple. En lugar de quejarte o resistirte, detente.
Afirma, esto no es la verdad final. La armonía está presente. Sostén esa visión. Señal de que funciona, la reacción emocional disminuye. Surge una sensación de control interior. Cuarto ejercicio, verte a ti mismo con ojos de Dios. Detente frente a ti mismo. No frente al espejo físico, sino en conciencia. Observa cualquier pensamiento de autocrítica y reemplázalo. Afirma, mi verdadera naturaleza es divina, completa y perfecta. No como repetición vacía, como reconocimiento. Señal de que funciona, disminuye la tensión interna. Aparece una aceptación más profunda. Quinto ejercicio, ver a otro desde su naturaleza divina. Elige a alguien cercano. No a alguien difícil aún. Contémplalo mentalmente. Y afirma, esta persona es expresión de Dios. Sostén esa visión, ignorando defectos aparentes. Señal de que funciona, cambia tu actitud hacia esa persona. Surge comprensión. Sexto ejercicio, transformar una relación difícil. Ahora sí, elige a alguien que te cause conflicto. Aplica el mismo principio, pero con mayor intención. Cada vez que pienses en esa persona, reemplaza la imagen automática por la visión divina. No importa cuántas veces debas hacerlo. Señal de que funciona, la carga emocional disminuye. La relación comienza a cambiar, interna o externamente. Séptimo ejercicio, sostener la visión en medio de la acción. Este es el más avanzado. En medio de una conversación difícil, de una situación tensa, de un momento de presión. Recuerda. Detente interiormente. Y afirma, Dios está presente aquí. La armonía es la verdad. Sin retirarte. Sin escapar. Sostén la visión mientras participas. Señal de que funciona, no eres arrastrado por la situación. Mantienes claridad. Ahora bien, estos ejercicios no deben ser practicados como una obligación pesada. Son herramientas de liberación. Y su poder no está en la perfección con que se realicen, sino en la constancia. Es mejor practicarlos brevemente, pero todos los días, que intensamente una vez y luego olvidarlos. La repetición construye conciencia. Y la conciencia determina experiencia. Al principio, parecerá que estás haciendo algo. Luego, sentirás que estás recordando algo. Y finalmente, te darás cuenta de que siempre ha estado ahí. La práctica no crea la verdad. La revela. Y cuando la revela de manera constante, deja de ser práctica y se convierte en estado. Ese estado es la consciencia de Dios. Y vivir desde allí es la verdadera libertad. Oración. Dios es la única realidad, y aprendo a verla en todo. Mi mente se entrena en la verdad con constancia y paz. Cada ejercicio me acerca a la conciencia permanente. No busco resultados, sino alineación. Y en esa alineación, vivo cada vez más en Dios. Capítulo 12. Vivir permanentemente en consciencia de Dios. Dios no es una experiencia ocasional. Es el estado natural del ser cuando la mente deja de apartarse de la verdad. Todo lo que has leído hasta aquí, todo lo que has practicado, todo lo que has comenzado a comprender, no tiene como propósito darte momentos aislados de claridad, sino conducirte a un modo de vivir completamente distinto. No se trata de tocar la verdad de vez en cuando. Se trata de habitar en ella. El error común es pensar que la consciencia de Dios es algo elevado, difícil, reservado para momentos especiales, la oración, la meditación, el recogimiento. Y que luego, al volver a la vida cotidiana, uno debe regresar a la forma ordinaria de pensar. Pero esto es una división que no existe en la realidad. Dios no entra y sale de tu vida. Es tu vida. Y cuando esto comienza a ser comprendido, no como idea sino como experiencia, ocurre lo que puede llamarse el nuevo nacimiento de la conciencia. No es un cambio externo. No es una mejora gradual.
Es un giro interior, un desplazamiento del centro de identidad. Ya no te percibes como una mente humana que ocasionalmente se conecta con Dios. Te reconoces como expresión de Dios que utiliza una mente. Esto cambia todo. No soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Esta afirmación no es mística ni simbólica. Es descriptiva. Cuando la conciencia se establece en Dios, el sentido de yo cambia. No desaparece la individualidad. Se purifica. Deja de estar basada en el miedo, en la historia, en la comparación. Y comienza a expresarse desde la presencia. Vivir permanentemente en consciencia de Dios no significa que nunca habrá desafíos. No significa que el mundo externo deje de presentar contrastes. Significa que tu punto de referencia ya no está en lo externo. Está en la verdad. Y desde ahí, todo se interpreta de manera distinta. Una dificultad ya no es amenaza. Es oportunidad de afirmar la verdad. Una pérdida ya no es vacío. Es transformación. Un conflicto ya no es lucha. Es ocasión para ver más profundamente. Esto no es optimismo. Es percepción espiritual establecida. Y esa estabilidad es el resultado natural de la práctica sostenida. No ocurre por accidente. No ocurre por deseo. Ocurre por fidelidad a la verdad. Cada vez que elegiste ver más allá de la apariencia, estabas construyendo esta conciencia. Cada vez que sostuviste la visión en medio de la duda, estabas fortaleciendo esta base. Cada vez que regresaste a Dios en lugar de quedarte en el problema, estabas dando un paso hacia este estado. Y llega un momento, no como evento dramático, sino como reconocimiento tranquilo, en que te das cuenta de que ya no estás practicando. Estás viviendo. La verdad deja de ser algo que recuerdas. Se convierte en algo que eres. Y desde allí, la vida fluye con mayor simplicidad. No porque todo sea perfecto en la apariencia, sino porque sabes que la perfección es la base de todo. Y ese conocimiento te sostiene. Ahora bien, este estado no es rígido. No es una postura mental forzada. Es flexible, vivo, natural. Permite que sientas, que pienses, que actúes. Pero todo ocurre dentro de un marco distinto. Un marco donde Dios es la única realidad. Y esto trae una paz que no depende de condiciones. Una paz que no necesita defensa. Una paz que no se pierde ante el cambio. Esta es la promesa. No una vida sin movimiento, sino una vida sin pérdida de centro. Y esa es la verdadera libertad. No libertad para controlar el mundo, sino libertad del mundo. Porque ya no dependes de él para definirte. Te defines desde Dios. Y al hacerlo, todo lo demás encuentra su lugar. Las relaciones se armonizan. La provisión fluye. La salud se expresa. No como objetivos perseguidos, sino como consecuencias naturales. Este es el estado al que estás llamado. No en un futuro lejano. Ahora, en la medida en que lo permitas. En la medida en que lo practiques. En la medida en que lo aceptes. No hay nada que alcanzar. Solo hay que dejar de apartarse. Dios no está escondido. La mente está distraída. Y cuando la mente regresa, descubre que nunca hubo separación. Que siempre estuvo en casa. Que siempre fue uno con la presencia. Este es el final del camino. Y al mismo tiempo, el comienzo de una nueva forma de vivir. Una vida en la que no buscas a Dios. Vives en Él. Y Él vive en ti. Ora hacia Él. Dios es la única presencia, y yo vivo en Él ahora. No hay separación entre mi ser y la verdad. El Cristo vive en mí, y yo vivo en Él. Mi conciencia descansa en el bien, firme y serena. Y desde esa conciencia, toda mi vida se ordena en perfecta armonía.